Cuando Libra alcanza una etapa avanzada de madurez, comienza a percibir una verdad que durante mucho tiempo permaneció oculta tras su deseo de entendimiento universal: no todas las personas están destinadas a acompañarlo durante todas las estaciones de su vida. Durante años puede invertir enormes cantidades de energía intentando preservar relaciones, amistades o alianzas que ya han cumplido su propósito. Sin embargo, la experiencia termina revelándole que algunas despedidas son actos de equilibrio tan necesarios como algunos encuentros. Desde una perspectiva astrológica, esta revelación marca un punto de inflexión. La energía de Libra busca unir, conectar y construir puentes, pero la sabiduría adquirida con los años le muestra que incluso los puentes tienen una función específica. No todos deben cruzarse eternamente. Algunos existen para permitir una travesía concreta y después quedan atrás mientras el viajero continúa hacia horizontes más amplios. Otra comprensión profunda aparece cuando descubre la diferencia entre la imagen y la esencia. Durante mucho tiempo puede sentirse atraído por aquello que parece refinado, correcto o admirable a simple vista. Sin embargo, la madurez le concede una percepción mucho más aguda. Aprende a detectar la distancia que existe entre lo que las personas muestran y lo que realmente son. Poco a poco desarrolla una sensibilidad extraordinaria para reconocer la autenticidad. Esta capacidad transforma radicalmente su visión del mundo. Comienza a comprender que muchas estructuras aparentemente sólidas están sostenidas por apariencias frágiles. Instituciones, vínculos, promesas y acuerdos pueden exhibir una fachada impecable mientras ocultan profundas grietas internas. Libra descubre entonces que la verdad rara vez necesita adornos excesivos para sostenerse. En la gran epopeya de su evolución interior también emerge una enseñanza relacionada con el tiempo. Durante la juventud suele creer que todas las decisiones deben tomarse en el momento perfecto. Espera señales definitivas, certezas absolutas o circunstancias ideales. Sin embargo, la vida termina mostrándole que el momento perfecto casi nunca llega. Existen ocasiones en las que el destino recompensa a quienes avanzan con dudas razonables pero con determinación suficiente. Así aprende que la confianza no nace de tener todas las respuestas. Nace de la disposición a caminar incluso cuando algunas preguntas siguen abiertas. Esta revelación fortalece enormemente su carácter porque le permite abandonar la búsqueda de garantías imposibles. Con el paso de los años también descubre algo esencial acerca del valor personal. Comprende que su dignidad no depende de la utilidad que tenga para los demás. Durante mucho tiempo puede asumir el papel de conciliador, consejero o mediador, convirtiéndose en una figura indispensable para quienes lo rodean. Pero llega un momento en que entiende que merece reconocimiento por su propia existencia y no únicamente por los beneficios que aporta. Esta verdad tiene una dimensión casi heroica. Significa abandonar la necesidad de justificar constantemente el propio lugar en el mundo. Significa comprender que el alma posee valor intrínseco antes de cualquier logro, aprobación o recompensa. Otra revelación surge cuando comienza a observar la naturaleza cambiante de la justicia humana. Durante mucho tiempo puede sentirse frustrado por las contradicciones del mundo. Ve cómo personas honestas atraviesan dificultades mientras individuos egoístas parecen prosperar temporalmente. Sin embargo, la madurez le enseña que los procesos de equilibrio suelen desarrollarse en escalas mucho más amplias de lo que inicialmente imaginaba. Empieza a comprender que muchas consecuencias tardan años en manifestarse. Algunas decisiones construyen lentamente fortalezas invisibles mientras otras erosionan silenciosamente los cimientos de quienes parecen invulnerables. Esta comprensión le permite desarrollar paciencia sin perder la fe en sus principios. También descubre una verdad relacionada con el poder. Durante mucho tiempo puede asociarlo exclusivamente con autoridad, influencia o capacidad de persuasión. Más adelante comprende que el poder más difícil de conquistar es el dominio sobre las propias reacciones. Quien gobierna sus impulsos posee una fortaleza que ninguna circunstancia externa puede arrebatar fácilmente. En términos simbólicos, el guerrero interior de Libra deja de luchar únicamente en escenarios visibles y comienza a conquistar territorios internos. Aprende a no reaccionar ante cada provocación, a no permitir que cada opinión ajena determine su estado emocional y a no entregar su serenidad a personas incapaces de valorarla. La madurez también le revela que la vulnerabilidad y la fortaleza no son fuerzas opuestas. Durante mucho tiempo puede intentar protegerse mediante máscaras de equilibrio permanente, evitando mostrar heridas, decepciones o inseguridades. Con los años comprende que reconocer las propias fragilidades no disminuye la grandeza personal.
Al contrario, la hace más auténtica. Esta comprensión abre las puertas a una forma superior de valentía. Ya no necesita parecer invencible. Le basta con ser verdadero. Y esa autenticidad genera una presencia mucho más poderosa que cualquier apariencia de perfección. Finalmente, Libra descubre que la mayor victoria no consiste en derrotar adversarios ni en obtener reconocimiento universal. La mayor victoria consiste en conservar la nobleza del espíritu mientras atraviesa los desafíos inevitables de la existencia. Comprende que cada decepción, cada elección difícil, cada pérdida y cada transformación formaron parte de una forja silenciosa. Entonces contempla su recorrido como un antiguo héroe que regresa de largas travesías. Ya no busca desesperadamente aprobación, certezas absolutas ni equilibrios imposibles. Ha aprendido a confiar en su criterio, a respetar su verdad y a caminar con elegancia incluso sobre terrenos inciertos. En ese instante descubre que la auténtica grandeza de Libra nunca estuvo en agradar al mundo, sino en convertirse en una presencia capaz de aportar luz, justicia y serenidad sin renunciar jamás a su propia esencia. Libra atraviesa gran parte de su existencia creyendo que la armonía es algo que se construye evitando el conflicto. En los primeros tramos del camino suele imaginar que la paz depende de mantener equilibradas todas las fuerzas que lo rodean, conciliando deseos ajenos, suavizando tensiones y buscando puntos medios incluso cuando las diferencias son profundas. Sin embargo, la madurez le revela una verdad más compleja: la verdadera armonía no nace de la ausencia de conflicto, sino de la capacidad de sostener la verdad incluso cuando está incómoda. A medida que el tiempo pule su carácter, descubre que no todas las personas desean el equilibrio. Algunas buscan dominar, otras manipular y otras simplemente proyectan sus propias contradicciones sobre quienes intentan comprenderlas. Entonces comprende que la justicia no consiste en dar la razón a todos por igual. La justicia exige discernimiento. Exige reconocer cuando una balanza está inclinada y tener el valor de corregirla, aunque ello genere oposición. En una visión astrológica y simbólica, Libra es el guardián de una balanza que no pesa objetos, sino almas, decisiones y consecuencias. Durante la juventud, el guardián cree que ambas bandejas deben mantenerse siempre al mismo nivel. Con la experiencia descubre que algunas verdades pesan más que otras y que fingir igualdad donde existe desigualdad es una forma de injusticia. Esta revelación transforma su manera de relacionarse con el mundo. Otra verdad emerge lentamente desde las profundidades de su experiencia: agradar no es amar. Durante mucho tiempo puede confundir ambas cosas. Puede pensar que el afecto se conserva mediante concesiones constantes, silencios estratégicos o sacrificios invisibles. La madurez le muestra que el amor auténtico sobrevive a la sinceridad, mientras que los vínculos basados únicamente en la complacencia terminan desmoronándose tarde o temprano. En la gran epopeya de su desarrollo interior, Libra descubre que la indecisión no siempre es prudencia. Durante años contempla todos los ángulos de una situación, analiza cada consecuencia y considera todas las perspectivas posibles. Esta capacidad es un don extraordinario, pero también puede convertirse en una prisión. El paso de los años le enseña que existe un momento sagrado en el que toda reflexión debe desembocar en acción. Ninguna balanza puede permanecer eternamente inmóvil sin perder su propósito. También descubre que la belleza no es únicamente estética. La sensibilidad libriana suele sentirse atraída por la elegancia, la proporción y la armonía visual. Sin embargo, la madurez revela una belleza más profunda: la coherencia. Una persona imperfecta pero auténtica puede resultar más hermosa que una imagen impecable construida sobre la falsedad. Entonces comienza a admirar la integridad con la misma intensidad con la que antes admiraba la apariencia. Entre las mayores verdades que encuentra está la comprensión de que la soledad no es enemiga de la unión. Libra, signo asociado a la relación y al encuentro con el otro, puede pasar mucho tiempo buscando reflejos de sí mismo en los demás. Con el tiempo descubre que ninguna relación puede sustituir el conocimiento propio. Antes de compartir un reino con otro corazón, debe aprender a gobernar el suyo. En el plano épico de su viaje, aparece una revelación decisiva: no todas las batallas deben evitarse. Hay causas que merecen ser defendidas. Hay límites que deben ser trazados. Hay momentos en los que la diplomacia fracasa porque la verdad exige firmeza. Cuando Libra acepta esta realidad, deja de ser únicamente un mediador y se convierte en un defensor de la equidad. La madurez también le enseña que el equilibrio perfecto no existe. Durante mucho tiempo persigue una especie de simetría ideal en la vida,
en los afectos y en las decisiones. Después comprende que la existencia está hecha de movimientos constantes. La balanza oscila porque está viva. El equilibrio real no consiste en permanecer inmóvil, sino en saber reajustarse una y otra vez. Otra verdad poderosa surge cuando comprende que las personas muestran diferentes rostros según las circunstancias. Su capacidad para ver múltiples perspectivas le permite entender las contradicciones humanas mejor que muchos otros signos. Sin embargo, la experiencia le enseña que comprender no significa justificar. Puede reconocer las heridas de alguien sin aceptar sus acciones destructivas. Con los años aprende que la paz interior vale más que la aprobación externa. Esta es una de las lecciones más difíciles y transformadoras. Cuando deja de depender del reconocimiento ajeno para validar sus decisiones, una fuerza nueva nace en su interior. La balanza deja de estar sostenida por las expectativas del mundo y comienza a apoyarse sobre principios propios. En el horizonte final de su evolución aparece una verdad luminosa: la justicia más importante no es la que se aplica a los demás, sino la que se aplica a uno mismo. Libra suele ser compasivo, tolerante y comprensivo con quienes lo rodean, pero a veces olvida ofrecerse esa misma consideración. La madurez le enseña a medir sus errores con sabiduría, sin crueldad ni indulgencia excesiva. Así, el antiguo buscador de consensos se transforma en un sabio arquitecto de equilibrio. Ya no teme a las diferencias, no huye de las decisiones ni sacrifica su verdad para conservar apariencias. Comprende que la armonía auténtica nace cuando la belleza, la justicia, la honestidad y el valor caminan juntas. Entonces la balanza deja de ser únicamente un símbolo y se convierte en una fuerza interior capaz de atravesar cualquier tormenta sin perder su centro. A medida que Libra continúa avanzando por los ciclos más profundos de su evolución, descubre una verdad que transforma por completo su relación con el destino. Muchas de las respuestas que buscaba en el exterior siempre estuvieron desarrollándose en silencio dentro de sí mismo. Durante largos periodos puede haber observado el comportamiento de los demás para comprender qué camino tomar, qué decisión adoptar o qué postura defender. Sin embargo, la madurez le enseña que existe una brújula interior cuya voz es más precisa que cualquier consejo externo. Esta revelación posee una dimensión casi sagrada dentro de su viaje astrológico. Libra, tan acostumbrado a considerar múltiples perspectivas, llega finalmente al momento en que comprende que escuchar todas las voces del mundo carece de valor si ignora la propia. No se trata de abandonar la capacidad de diálogo que caracteriza su naturaleza, sino de descubrir que la sabiduría también exige una firme columna vertebral interior. En ese punto aparece una comprensión especialmente poderosa acerca de la energía que dedica a sostener estructuras agotadas. Durante años puede invertir esfuerzos inmensos intentando reparar situaciones que ya han completado su ciclo. Relaciones desequilibradas, proyectos sin futuro o expectativas heredadas del pasado pueden permanecer en pie únicamente gracias a su perseverancia. La madurez le permite distinguir entre aquello que necesita ser fortalecido y aquello que necesita ser liberado. Descubre que la vida no siempre premia la resistencia. En ocasiones premia la capacidad de soltar. Comprende que algunas puertas permanecen cerradas no porque falte insistencia, sino porque la dirección correcta se encuentra en otro lugar. Desde una perspectiva épica, esta enseñanza equivale al momento en que el viajero deja de luchar contra una montaña imposible de escalar y descubre un paso oculto que conduce hacia el valle prometido. La energía que antes se desperdiciaba en la frustración comienza a alimentar nuevas posibilidades. Otra verdad emerge cuando Libra comprende que la admiración y el respeto no son equivalentes. Durante etapas tempranas puede sentirse atraído por personas brillantes, influyentes o extraordinariamente carismáticas. Sin embargo, el paso del tiempo le muestra que algunas figuras admirables no necesariamente son dignas de confianza. La experiencia le enseña a observar algo más profundo que el talento o la apariencia de éxito. Aprende a valorar la coherencia entre palabras y acciones. Descubre que la verdadera nobleza no necesita proclamarse constantemente. Se manifiesta de forma silenciosa en los pequeños actos cotidianos. Esta comprensión afina enormemente su capacidad para elegir compañías, aliados y referentes. Su mirada se vuelve menos impresionable y más penetrante. Ya no queda cautivado únicamente por el brillo, aprende a reconocer la sustancia. También descubre una verdad relacionada con la decepción. Durante mucho tiempo puede percibirla como una derrota emocional, una señal de que depositó confianza donde no debía. Sin embargo, la madurez modifica esta interpretación.
Comprende que cada decepción elimina una ilusión y acerca un poco más a la realidad. Lo que antes parecía una pérdida comienza a revelarse como una forma de conocimiento. Cada máscara que cae, cada expectativa que se rompe y cada verdad incómoda que sale a la luz amplían su comprensión del mundo. Deja de temer tanto las desilusiones porque entiende que suelen preceder a etapas de mayor lucidez. En los niveles más elevados de su desarrollo aparece una enseñanza relacionada con la independencia emocional. Libra, signo profundamente vinculado al encuentro con los demás, termina descubriendo que la compañía más importante será siempre la propia conciencia. Las relaciones continúan teniendo un valor inmenso, pero dejan de convertirse en el centro exclusivo de su estabilidad interior. Esta transformación genera una libertad extraordinaria. Ya no necesita que cada vínculo funcione perfectamente para sentirse completo. Ya no interpreta cada desacuerdo como una amenaza ni cada distancia como un abandono. Aprende a permanecer íntegro incluso cuando las circunstancias cambian. Otra revelación significativa surge al comprender la diferencia entre cortesía y verdad. Durante gran parte de su vida puede intentar suavizar excesivamente ciertos mensajes para evitar tensiones innecesarias. Sin embargo, la experiencia termina enseñándole que algunas verdades deben expresarse con claridad para cumplir su propósito. Descubre que la honestidad respetuosa puede ser mucho más beneficiosa que la amabilidad que oculta hechos importantes. Entiende que las palabras adquieren mayor valor cuando reflejan fielmente la realidad. Esta integración entre diplomacia y autenticidad representa uno de los logros más refinados de su madurez. Con el tiempo también comprende que el reconocimiento externo posee una naturaleza efímera. Los elogios llegan y desaparecen. La aprobación cambia según las circunstancias. Las opiniones fluctúan constantemente. Lo que permanece es la relación que mantiene consigo mismo al finalizar cada jornada. Esta verdad fortalece su serenidad. Deja de perseguir validaciones pasajeras y comienza a construir una confianza basada en principios más sólidos. Aprende a medir su progreso por la fidelidad a sus valores y no por las reacciones momentáneas de quienes lo rodean. En la etapa más luminosa de su evolución, Libra descubre que la verdadera elegancia no reside únicamente en la forma de hablar, vestir o relacionarse. La elegancia suprema consiste en conservar la dignidad cuando llegan las pruebas, en mantener la integridad cuando aparecen las tentaciones y en sostener la bondad sin permitir que ésta se convierta en debilidad. Entonces la balanza simbólica que siempre lo ha acompañado adquiere un significado completamente nuevo. Ya no representa únicamente la búsqueda de equilibrio entre fuerzas opuestas. Representa la unión de todas las lecciones conquistadas a lo largo del camino: discernimiento sin dureza, sensibilidad sin fragilidad, justicia sin rigidez, independencia sin aislamiento y amor sin renuncia a la propia verdad. Existe un momento en la madurez de Libra en el que comienza a comprender una de las paradojas más profundas de su naturaleza: la búsqueda constante de equilibrio puede convertirse, si no se vigila, en una forma de inmovilidad. Durante muchos años ha observado, comparado, evaluado y sopesado posibilidades con admirable precisión. Sin embargo, llega una etapa en la que descubre que la vida no siempre recompensa a quien analiza mejor, sino a quien, después de comprender lo suficiente, se atreve a avanzar. Esta revelación marca una transición fundamental en su desarrollo interior. El antiguo observador se transforma gradualmente en constructor. La energía deja de concentrarse únicamente en comprender el mundo y comienza a dirigirse hacia la creación de una realidad propia. Ya no basta con reconocer la belleza, la justicia o la armonía, surge la necesidad de encarnarlas mediante actos concretos. Desde una perspectiva astrológica, este cambio representa una especie de coronación silenciosa. Libra descubre que la sabiduría carece de valor si permanece encerrada en el pensamiento. Comprende que las ideas más nobles deben descender al terreno de la acción para adquirir verdadera importancia. Así, la balanza deja de ser únicamente un instrumento de evaluación y se convierte en una herramienta para tomar decisiones capaces de transformar destinos. Otra verdad profunda aparece cuando empieza a comprender el valor oculto de las experiencias que no salieron como esperaba. Durante mucho tiempo puede haber considerado ciertos fracasos como errores, desvíos o pérdidas de tiempo. Sin embargo, la distancia que proporciona la madurez le permite observar esos acontecimientos desde una perspectiva mucho más amplia. Descubre que algunas puertas cerradas evitaron caminos incompatibles con su evolución. Algunas decepciones fortalecieron capacidades que jamás habría desarrollado en circunstancias favorables.
Algunas derrotas destruyeron ilusiones necesarias para que naciera una visión más realista y poderosa de sí mismo. Entonces comprende algo extraordinario: la vida no siempre estaba negándole algo. En numerosas ocasiones estaba preparándolo para algo mayor. Esta comprensión transforma radicalmente su relación con el pasado. Lo que antes parecía una colección de obstáculos comienza a revelarse como una secuencia de aprendizajes cuidadosamente entrelazados. También emerge una verdad relacionada con la percepción del valor humano. Libra madura hasta reconocer que muchas personas viven atrapadas en luchas invisibles. Aprende que detrás de las máscaras de seguridad suelen existir inseguridades profundas, detrás de ciertas actitudes arrogantes pueden esconderse antiguos temores, detrás de algunas conductas hostiles puede haber heridas jamás resueltas. Esta comprensión amplía enormemente su capacidad de compasión, pero también refina su discernimiento. Entiende que comprender las razones de una conducta no obliga a tolerarla indefinidamente. Puede sentir empatía sin sacrificar sus límites. Puede reconocer el sufrimiento ajeno sin asumir la responsabilidad de resolverlo. Esta es una de las grandes conquistas de su madurez: aprender que ayudar no significa cargar con todo. Descubre que cada alma posee desafíos que debe enfrentar por sí misma. Ninguna cantidad de comprensión puede sustituir el trabajo interior que corresponde realizar a cada individuo. En el desarrollo más elevado de su conciencia aparece además una enseñanza relacionada con la incertidumbre. Durante gran parte de su vida puede haber buscado seguridad en acuerdos claros, estructuras equilibradas o expectativas razonables. Sin embargo, la experiencia termina mostrándole que la existencia está tejida con una cantidad inevitable de misterio. Lo sorprendente es que deja de considerar esta incertidumbre como una amenaza. Poco a poco comienza a verla como un espacio de posibilidades. Comprende que aquello que aún no conoce también contiene oportunidades que todavía no puede imaginar. Esta actitud genera una confianza mucho más profunda que la simple necesidad de control. Ya no intenta anticipar cada detalle del futuro. Aprende a desarrollar recursos internos capaces de responder a lo inesperado. En lugar de buscar garantías absolutas, fortalece su capacidad de adaptación. Otra verdad significativa surge cuando descubre la diferencia entre tener razón y construir algo valioso. En etapas anteriores podía invertir grandes esfuerzos en demostrar la lógica de una postura o la justicia de una causa. Más adelante comprende que algunas victorias intelectuales generan derrotas emocionales y que ciertos triunfos argumentativos destruyen puentes que merecían conservarse. La madurez le enseña a distinguir cuando una discusión aporta crecimiento y cuando únicamente alimenta el orgullo. Aprende que no toda batalla merece ser librada. Esta capacidad para seleccionar cuidadosamente sus conflictos aumenta enormemente su eficacia y preserva su energía para asuntos verdaderamente importantes. Con el paso del tiempo también descubre una verdad relacionada con la abundancia. Comprende que la prosperidad no siempre se manifiesta únicamente a través de bienes materiales o reconocimientos visibles. Existen riquezas mucho más difíciles de obtener: una conciencia tranquila, relaciones auténticas, respeto propio, claridad de propósito y libertad interior. Cuando esta comprensión se consolida, deja de medir el éxito exclusivamente mediante parámetros externos. Con la llegada de una madurez más profunda, Libra descubre una verdad que modifica por completo su relación con la energía que entrega al mundo: no todo intercambio es equilibrado simplemente porque parezca cordial. Durante gran parte de su recorrido puede haber valorado la buena educación, la diplomacia y las formas armoniosas como señales de reciprocidad. Sin embargo, la experiencia termina enseñándole que existen vínculos aparentemente amables que, en realidad, se sostienen sobre una distribución desigual de esfuerzos, sacrificios y responsabilidades. Esta comprensión afina extraordinariamente su percepción. Comienza a observar no solamente lo que las personas dicen, sino también lo que construyen, sostienen y aportan. Aprende a distinguir entre quienes valoran genuinamente su presencia y quienes simplemente se acostumbraron a beneficiarse de ella. Lo que antes podía pasar desapercibido ahora se vuelve evidente. No desde el resentimiento, sino desde una lucidez conquistada a través de innumerables experiencias. Desde una perspectiva astrológica, esta etapa representa el fortalecimiento de una autoridad interior que ya no depende exclusivamente del reflejo que encuentra en los demás. Libra, signo asociado a la interacción y a la búsqueda de complementariedad, descubre que existe una diferencia fundamental entre compartir la energía y dispersarla. La primera fortalece, la segunda desgasta.
Entonces comienza a administrar de manera más consciente su tiempo, su atención y su entusiasmo. Comprende que estos recursos poseen un valor inmenso porque constituyen fragmentos irrepetibles de su existencia. Cada hora entregada, cada esfuerzo realizado y cada oportunidad ofrecida representan algo mucho más importante que una simple acción momentánea. Otra verdad emerge cuando empieza a observar el funcionamiento de los ciclos. Durante años pudo interpretar ciertos acontecimientos como hechos aislados, pero la madurez le permite reconocer patrones que se repiten una y otra vez en la historia humana. Ve cómo el orgullo precede a muchas caídas, cómo la paciencia suele generar recompensas invisibles al principio y cómo la arrogancia frecuentemente impide aprender las lecciones más importantes. Esta percepción de los ciclos le proporciona una ventaja extraordinaria. Comienza a comprender que la vida posee ritmos propios y que muchas situaciones necesitan tiempo para revelar completamente su significado. Lo que parece una pérdida en un momento determinado puede transformarse en una ganancia inesperada años después. Lo que parece una ventaja inmediata puede contener dificultades ocultas que todavía no se han manifestado. Esta sabiduría le permite desarrollar una serenidad cada vez mayor frente a los cambios. Ya no interpreta cada giro del destino como una amenaza o una garantía definitiva. Aprende a observar con paciencia, entendiendo que la historia completa rara vez se revela en el primer capítulo. También descubre una verdad relacionada con la influencia. Durante mucho tiempo pudo creer que influir significaba convencer, persuadir o lograr que otros aceptaran determinadas ideas. Con los años comprende que la forma más poderosa de influencia es el ejemplo. Empieza a observar cómo las palabras tienen límites, mientras que la coherencia posee una capacidad transformadora mucho más profunda. Las personas pueden olvidar consejos, discursos o argumentos, pero rara vez olvidan el impacto de alguien que actúa de acuerdo con sus principios incluso en circunstancias difíciles. Esta revelación fortalece su sentido de propósito. Comprende que no necesita controlar las decisiones ajenas para generar cambios positivos. Basta con convertirse en una expresión auténtica de los valores que considera importantes. En una dimensión más íntima de su evolución, Libra descubre otra enseñanza esencial: la paz interior no siempre se siente cómoda al principio. Durante años pudo asociar la tranquilidad con la ausencia de conflictos externos. Sin embargo, cuando comienza a liberarse de vínculos agotadores, hábitos improductivos o expectativas irreales, puede experimentar inicialmente una sensación de vacío. La madurez le enseña a no temer ese espacio. Comprende que muchas veces el vacío no representa una pérdida, sino una preparación. Es el terreno despejado donde podrán surgir nuevas experiencias, relaciones más saludables y oportunidades más alineadas con su crecimiento. En la gran narrativa épica de su desarrollo espiritual, este momento equivale al instante en que el viajero abandona un antiguo reino sin saber exactamente qué encontrará más adelante. La incertidumbre existe, pero también existe una profunda sensación de autenticidad. Por primera vez, el camino elegido responde a una verdad interior y no solamente a expectativas heredadas. Otra revelación significativa aparece cuando comprende que algunas capacidades no fueron otorgadas para obtener reconocimiento, sino para cumplir una función. Su talento para comprender distintos puntos de vista, para generar acuerdos y para percibir matices donde otros ven extremos no siempre será celebrado. A veces incluso será malinterpretado. Sin embargo, la madurez le permite continuar utilizándolo sin necesidad de aplausos constantes. Descubre que el valor de un don no depende de cuántas personas lo reconozcan, sino de la diferencia que es capaz de generar cuando se emplea con integridad. Con el paso del tiempo también comprende algo fundamental acerca de la confianza. Aprende que confiar no significa ignorar riesgos ni cerrar los ojos ante la realidad. Significa avanzar con conciencia, aceptando que ninguna garantía absoluta existe en la experiencia humana. Esta forma de confianza es mucho más sólida porque nace de la fortaleza interior y no de las circunstancias externas. Finalmente, Libra alcanza una comprensión especialmente elevada acerca del significado de su propia evolución. A medida que Libra avanza hacia las cumbres más elevadas de su desarrollo interior, comienza a descubrir una verdad que durante mucho tiempo permaneció oculta tras su refinada percepción de las relaciones humanas: no todas las lecciones llegan a través de la armonía. Algunas de las más decisivas aparecen envueltas en desacuerdos, rupturas, pérdidas o momentos de profunda incertidumbre. Lo que en otro tiempo habría considerado una interrupción del equilibrio empieza a revelarse como parte indispensable de una arquitectura mucho más vasta. Esta comprensión transforma su manera de interpretar las dificultades.
Ya no observa cada desafío como una anomalía que debe corregirse cuanto antes. Comienza a percibir que ciertas pruebas tienen una función iniciática. Son umbrales que separan una versión antigua de sí mismo de otra más consciente y poderosa. Desde una perspectiva astrológica, esta etapa se asemeja al momento en que el guardián de la balanza deja de limitarse a pesar acontecimientos y comienza a comprender el propósito oculto de cada uno de ellos. Descubre que algunos sucesos llegan para mostrar fortalezas desconocidas. Otros aparecen para revelar dependencias que habían permanecido invisibles. Y algunos irrumpen simplemente para demostrar que la vida posee horizontes más amplios que los planes cuidadosamente elaborados por la mente. Entre las verdades más significativas que emergen en esta fase se encuentra la comprensión del silencio. Durante gran parte de su vida, Libra puede haber confiado enormemente en el diálogo, la negociación y el intercambio de ideas. Sin embargo, la madurez le enseña que existen ocasiones en las que el silencio comunica más que cualquier explicación. Aprende que no toda incomprensión puede resolverse mediante palabras. No toda distancia desaparece mediante argumentos. No toda verdad necesita ser defendida constantemente. Hay momentos en los que retirarse con dignidad expresa una fuerza mucho mayor que prolongar una discusión interminable. Esta lección modifica profundamente su relación con los conflictos. Comprende que algunas batallas consumen energía sin producir crecimiento. Descubre que la serenidad no consiste en ganar cada confrontación, sino en reconocer cuáles merecen realmente su atención. Otra verdad que se desarrolla con los años está relacionada con la percepción de los propios límites. Durante mucho tiempo puede haber considerado los límites como barreras restrictivas, especialmente porque su naturaleza busca la conexión, el entendimiento y la apertura hacia los demás. Sin embargo, la experiencia termina mostrándole que los límites saludables no separan, ordenan. Comprende que una muralla impide el paso de todo, mientras que un límite consciente permite distinguir qué merece entrar y qué debe permanecer fuera. Esta diferencia cambia radicalmente su manera de proteger su bienestar emocional, mental y espiritual. Entonces deja de sentir culpa por preservar espacios personales, por administrar su energía con sabiduría o por negarse a participar en dinámicas que erosionan su paz interior. Descubre que proteger lo valioso también forma parte del equilibrio. En el vasto escenario épico de su evolución aparece además una revelación acerca de la paciencia. No la paciencia pasiva que espera resignadamente, sino aquella que continúa construyendo mientras los resultados aún no son visibles. Libra descubre que muchas de las transformaciones más importantes ocurren lentamente. Las raíces crecen antes que los frutos. La comprensión se desarrolla antes que la maestría. La fortaleza se consolida mucho antes de que las circunstancias exijan demostrarla. Esta verdad le permite abandonar la ansiedad por las recompensas inmediatas. Comprende que algunas de las obras más valiosas de la existencia requieren tiempo, dedicación y confianza en procesos que no siempre pueden medirse de forma inmediata. También surge una enseñanza relacionada con la identidad. Durante distintas etapas de su vida puede haber asumido múltiples papeles: conciliador, mediador, compañero, consejero, constructor de acuerdos. Sin embargo, llega un momento en el que descubre que ninguno de esos roles define completamente quién es. La madurez le permite diferenciar entre las funciones que desempeña y la esencia que habita detrás de ellas. Comprende que su valor no desaparece cuando cambia una circunstancia, termina una relación o concluye una etapa. Existe una identidad más profunda que permanece intacta más allá de las transformaciones externas. Esta comprensión genera una enorme estabilidad interior. Ya no necesita aferrarse a títulos, reconocimientos o definiciones para sentirse completo. Aprende a reconocerse como una presencia en constante evolución. Otra verdad particularmente poderosa aparece cuando comprende que el respeto propio se construye mediante pequeñas decisiones repetidas a lo largo del tiempo. No surge de un único acto heroico ni de una gran victoria espectacular. Nace cada vez que honra una convicción importante, cada vez que mantiene una promesa hecha a sí mismo y cada vez que elige actuar de acuerdo con sus principios incluso cuando nadie observa. Desde una perspectiva simbólica, estas elecciones son como piedras colocadas una a una para construir una fortaleza interior. Al principio parecen insignificantes. Con el tiempo forman una estructura capaz de resistir tempestades que antes habrían resultado devastadoras. La madurez también le revela que la verdadera libertad posee una naturaleza diferente a la que imaginaba en etapas anteriores. No consiste únicamente en disponer de múltiples opciones.
Consiste en no convertirse en esclavo de los propios temores, de las expectativas ajenas o de antiguas heridas. Cuando alcanza esta comprensión, comienza a experimentar una sensación de amplitud interior difícil de describir. Muchas preocupaciones pierden fuerza. Muchas presiones dejan de parecer tan importantes. Descubre que gran parte de las cadenas que limitaban su avance eran invisibles y estaban formadas por creencias que nunca había cuestionado. Finalmente, Libra llega a una de las verdades más elevadas de toda su travesía: el equilibrio no es una meta definitiva, sino una práctica constante. No existe un punto mágico en el que todas las contradicciones desaparecen para siempre. La vida continúa cambiando, evolucionando y planteando nuevos desafíos. Conforme Libra profundiza en las capas más avanzadas de su maduración, descubre una verdad que rara vez se revela en los primeros capítulos de su existencia: la claridad no siempre llega cuando se encuentra una respuesta, sino cuando desaparece una ilusión. Durante mucho tiempo puede haber creído que el crecimiento consiste en acumular conocimiento, comprender más perspectivas o reunir más información. Sin embargo, la experiencia termina mostrándole que algunas de las transformaciones más importantes ocurren cuando deja de creer en aquello que ya no corresponde con la realidad. Cada ilusión abandonada libera energía. Cada expectativa irreal que se desvanece deja espacio para una percepción más limpia. Cada idealización que cae permite contemplar el mundo con una profundidad mayor. Lo que en otros momentos habría parecido una pérdida, ahora comienza a parecer una liberación. Desde una perspectiva astrológica, esta etapa representa una refinación extraordinaria de la conciencia libriana. La balanza ya no pesa únicamente hechos visibles. Comienza a medir intenciones, coherencias, consecuencias y verdades ocultas bajo la superficie de los acontecimientos. Su capacidad de observación alcanza un nivel mucho más profundo porque deja de mirar únicamente lo que desea encontrar y aprende a ver lo que realmente existe. Entonces surge una comprensión fundamental acerca de la diferencia entre potencial y realidad. Durante gran parte de su vida, Libra puede haber desarrollado la capacidad de percibir lo mejor que existe en las personas. Puede detectar talentos dormidos, cualidades aún no expresadas y posibilidades futuras que otros ni siquiera imaginan. Sin embargo, la madurez le enseña que el potencial es una promesa, no una garantía. Aprende que las personas no son únicamente aquello que podrían llegar a ser. También son aquello que eligen hacer día tras día. Esta revelación transforma profundamente su forma de construir relaciones. Comprende que amar las posibilidades de alguien no debe llevarlo a ignorar las evidencias de su comportamiento. Aprende a valorar las acciones con la misma intensidad con la que valora las intenciones. Esta integración entre esperanza y realismo fortalece enormemente su discernimiento. Otra verdad aparece cuando comienza a comprender la naturaleza del desgaste invisible. Existen batallas que no destruyen de golpe. Existen situaciones que no generan grandes crisis. Existen vínculos que no producen conflictos abiertos. Sin embargo, poco a poco consumen entusiasmo, claridad y energía vital. La madurez le permite identificar estos procesos silenciosos. Aprende a reconocer cuando una situación aparentemente estable está erosionando lentamente su bienestar. Descubre que no todo daño llega en forma de tormenta. Algunas veces llega como una llovizna constante que, con el paso del tiempo, termina modificando el paisaje completo. Esta comprensión le enseña a actuar antes de que el agotamiento se convierta en costumbre. Comprende que preservar la vitalidad también es una forma de sabiduría. En el ámbito más profundo de su evolución surge además una enseñanza relacionada con la autenticidad.